Hace muchos años, un hombre estuvo dispuesto a pagarle a otro $1,000,000 por un consejo que éste le dio. Fue tan poderoso este consejo que revolucionó la vida de este que era de por sí un gran empresario, pero lo catapultó a otra dimensión de vida y de productividad. Entonces, ¿cuál fue este gran eh, consejo? Bueno, es muy sencillo. Básicamente le dijo lo siguiente: todos los días tienes que tener una lista de todas las cosas que ese día tienes y quieres hacer. Pero necesitas ponerle prioridades a todas esas cosas que vas a hacer ese día. Y entonces, primero, hacer las de prioridad más alta. Cuando termine el día, tal vez de las 10 cosas que tenías que hacer solamente hiciste 5, pero esas 5 fueron las más importantes. Y si cada día de tu vida haces siempre lo más importante, entonces tu vida va a revolucionarse, a tener otro sentido. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente acerca de prioridades y vamos a dejar que Jesús nos enseñe cómo tener prioridades correctas en nuestra vida. Acompáñanos. Como dijimos, vamos a aprender de Jesús acerca de las prioridades. Vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34. En la Reina Valera actualizada, todo este párrafo es subtitulado Las prioridades en la vida. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, estas preciosas palabras del Señor Jesús podemos dividirlas de acuerdo a 3 verbos que Él utiliza en 3 grandes, digamos, ideas que me gustaría que desarrolláramos en esta charla. El primer verbo que me salta a mí es el verbo servir, que encontramos en el verso 24. Nadie puede servir a dos señores, porque finalmente con uno de ellos dos quedará mal. Entonces aquí el Señor como que no deja, la opción de que no estamos sirviendo a nadie. Entonces todos nosotros estamos sirviendo a alguien. La pregunta no es, ¿estoy sirviendo a alguien?, sino ¿a quién?
estoy sirviendo? En el Antiguo Testamento se presentaba con frecuencia una dicotomía, una decisión a la cual Dios llamaba a los israelitas, que era o a servirle a Él o a servir a los dioses con D minúscula y plural de los pueblos vecinos. Puedo recordar a Josué que en una ocasión le dice al pueblo, elijan a quién van a servir, si a Dios o a los dioses de estas tierras. Entonces, en la vida moderna, ¿cuáles podrían ser algunos dioses con minúsculas a los que tal vez estemos sirviendo? Bueno, uno puede ser el dios del hedonismo, que es buscar el placer, el dios del narcisismo, que es estar excesivamente preocupado por uno mismo, que finalmente son dioses que tienen que ver con el enfoque en uno mismo, en su placer, en el yo, ¿no? Sirviéndose a sí mismo. Puede ser el dios del agradar a los demás, el dios de quedar bien con otros, de buscar la aprobación de la sociedad, o el dios, como lo estamos viendo en este pasaje, del dinero. Es interesante que aquí Jesús, cuando dice riquezas, él usa una palabra griega que describe a una deidad, está personificando a estas riquezas. Entonces, lo primero, si necesitamos o si queremos establecer prioridades sanas en nuestra vida, que mejoren nuestra vida y nos lleven a otra dimensión, necesitamos primero definir a quién estamos sirviendo, porque cada uno de estos dioses tiene su propia lógica, tiene sus propias reglas, tiene su propia manera de hacer las cosas, sus propias metas, sus propios propósitos. Entonces es muy distinto el decir yo quiero que mi vida agrade a mi Padre que está en los cielos y quiero que esa sea la razón de mi vida, a mi vida tiene que ver con el dinero, ¿no? O mi vida tiene que ver con lo que yo quiero hacer, etc. Entonces, ahí lo primero que necesitamos considerar es realmente, al analizar nuestra vida, la manera en que nos conducimos, etc., a quién realmente estamos sirviendo. Y desde luego que es importante que en algún momento tomemos la decisión, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí empieza la piedra angular para poder determinar las prioridades de nuestra vida. El segundo verbo que Jesús usa mucho en este pasaje es el verbo afanarse. Afanarse quiere decir estar piense y piense, estar preocupado, estar angustiado por ciertas cosas. Y aquí es impresionante la cantidad de veces que el Señor Jesús dice, no se afanen. Y Él habla de las cosas que más nos afanan, como puede ser las necesidades de la vida. Aquí lo resume el Señor a qué qué comeré, qué beberé, qué vestiré. Nosotros también podríamos hablar de cómo pagaré la colegiatura de mis hijos, o cómo me retiraré, o cómo veré el asunto de mi salud, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los asuntos de esta vida. Y también habla del día de mañana, ¿no? No se afanen por el día de mañana. Entonces, es natural que en el mundo en que vivimos, este tipo de cuestiones nos generen una cierta preocupación. Pero aquí el Señor, a través de algunas preguntas, nos lleva a la inutilidad de afanarnos, y repito, afanarse es que estamos preocupados por esas cosas, que esas cosas nos quitan el sueño, nos roban el estar pensando en eso, en el día de mañana, en el qué va a pasar, en el qué voy a hacer. Todo eso nos roba una preciosa energía que podemos dedicar para la acción. Entonces, fíjense en algunas de las preguntas que el Señor nos hace. Por ejemplo, en el verso 25 dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, la razón por la cual Dios nos creó maravillosamente en el vientre de nuestra madre
la razón por la cual Dios nos ha llamado y la razón por la cual Dios dio a su Hijo por nosotros y nos da su palabra, pues es mucho más allá que sencillamente la subsistencia y la satisfacción de las necesidades meramente terrenales y materiales. La vida es mucho más allá. La vida es encontrarle el significado, el propósito, saber que estamos de paso, saber que tenemos una misión que cumplir, saber que Dios nos está preparando para algo más, el amar y ser amado. O sea, la vida es mucho más rica que sencillamente tener dinero, tener bienes o estar económicamente seguro. En el verso 26, después de que el Señor Jesús nos invita a mirar a las aves del cielo, que el Padre tiene cuidado de alimentarlas, ¿no? Y nos dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? O sea, para Dios nosotros somos la joya de su creación. Y además en Cristo también somos sus hijos. Entonces, ¿será que Dios no cuidará de nosotros? También es interesante la pregunta del verso 27. ¿Quién podrá, por más que se afane, añadir a su estatura, aquí nos dice esta traducción, 1 milímetro? Ya ni siquiera en una traducción, en otra dice un codo, que son como 30 centímetros, pero aquí es 1 milímetro. O sea, por más que yo me preocupe, no me puedo aumentar la estatura, ¿no? Entonces aquí Jesús nos está ejemplificando en la inutilidad de la preocupación y del afán. O sea, esto no me sirve de nada, no tiene ningún tipo de utilidad. Y así el Señor, en esta combinación de preguntas y también nos invita a la observación, al considerar, a la reflexión. Dios cuida de las aves, Dios viste las flores del campo, no hará mucho más a nosotros y nos dice también hombres y mujeres de poca fe. Entonces, a veces esto es lo que nos falta. Entonces necesitamos iniciar una batalla frontal contra la preocupación y el afán. Porque como dije hace un momento, nos roban preciosa energía que podemos dedicar para otras cosas. Algunas recomendaciones tal vez prácticas es cada mañana, al iniciar la mañana, ponerse en las manos de Dios y hacer declaraciones bíblicas. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y declarar con nuestra boca que todo va a estar bien, porque todo va a estar bien, porque somos sus hijos. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Entonces necesitamos tal vez cada día recordarnos eso, saber decirle a nuestra alma que todo va a estar bien, que vamos a alabar a Dios por su bondad, para que no caigamos presa de esas espinas que son los afanes de esta vida y entonces terminemos espiritualmente ahogados. No se afanen, dice el Señor, hay que emprender una lucha frontal contra el afán y no dejar que éste domine nuestras vidas. El tercer verbo que usa el Señor Jesús es el verbo buscar. Es el verbo que tiene que ver con invertir tiempo, invertir dinero, invertir esfuerzo. Y fíjense lo que nos dice el Señor en el verso 33, un pasaje muy conocido de las Escrituras, donde dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí el Señor nos está dando una certeza. Todo lo que tú necesitas para esta vida, casa, sustento, abrigo, alimento, educación para los hijos, cuentas, todo eso está provisto por el Señor, te será añadido. ¿Cuál es la instrucción que Jesús nos da? Es busca, no dice únicamente, dice primeramente.
el reino de Dios y su justicia. No es únicamente, o sea, yo nada más voy a buscar a Dios y todo me va a caer del cielo. No, sí necesitamos salir a trabajar. La Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces sí necesitamos salir a buscar la vida diaria. Pero dice antes, primeramente. A mí me llega mucho a la mente esta historia en Primera de Reyes 17, donde esta viuda está pasando por un tiempo tan difícil y llega el profeta y le dice, prepárame algo de comer. Y esta viuda le dice, es que pues ya nada más me quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite, yo iba a hacer un pequeño pan, lo iba a comer junto con mi hijo y de ahí pues ya nos íbamos a morir. Y el profeta le dice, dame primero a mí, dice, y no tendrás escasez de nada. La viuda hizo lo que el profeta le dijo y así como el profeta se lo dijo, la viuda nunca tuvo falta de nada. Entonces, en cada día nosotros podemos estar con esa situación de, a veces las necesidades o las cosas que queremos hacer, las cargas del trabajo, la situación con los hijos, en la familia, todo eso nos puede generar un peso grande de responsabilidad que a veces sentimos que tenemos muy poco para lo mucho que necesitamos hacer. Pero como lo dijo el profeta a la viuda, primero a mí, o sea, primero Dios, y Dios hará que lo demás te alcance. Entonces, 3 cosas que somos invitados en las Escrituras a poner primero. Primero Dios, primero su reino y primero su justicia. Me gustaría comentar un poquito acerca de esto. Primero Dios. Es una expresión que usamos mucho en México, ¿no? Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Pero si realmente lo pusiéramos por obra, nuestras vidas serían completamente mejoradas, 100% para bien. Primero Dios. ¿Qué significa primero Dios? Pues podemos ver ejemplos en la Biblia donde Jesús lo vemos que muy temprano Él se levantaba y se apartaba a lugares solitarios y oraba a su Padre, primero Dios. Podemos ver que el mismo Señor Jesús nos enseña en este mismo capítulo 6 de Mateo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Podemos ver a David el salmista diciendo, de madrugada me presentaré delante de Dios y esperaré, o de mañana oirás mi voz. Entonces, a través de las Escrituras podemos ver hombres y mujeres de Dios que lo primero que hacen en el día es precisamente buscar a Dios. Buscar a Dios tiene que ver con hablar con Él, tiene que ver con expresarle a Él nuestra gratitud por el día, expresarle nuestra confianza en su palabra, expresarle también nuestras necesidades, nuestras preguntas, pero también tiene que ver con poder escuchar su voz. Por eso es importante que en esta búsqueda, en esta cita diaria con Dios, que para unos puede ser de madrugada, para otros puede ser después de que a lo mejor hicieron algunas tareas, cada uno dependiendo su tiempo y dependiendo sus ocupaciones puede asignar un tiempo especial para esa cita con Dios. Pero necesitamos que no solamente incluya nuestra oración, sino también incluya el escuchar lo que Él nos quiere decir. Y esto lo hace a través de su palabra. Por eso es importante tener una manera diaria en que podamos leer las Escrituras, meditarlas, reflexionar, para que no solamente hablemos con Dios, sino podamos también oír su voz. Esto sería el primero Dios. Pero no solamente es primero Dios. Jesús también dice, busquen primero el reino de Dios. El reino de Dios entonces tiene que ver con la obra que Él está haciendo en la tierra, en las personas que nos rodean, en su obra de rescate
y reconciliación de las personas con Dios. Estamos en un mundo que la Biblia denomina el presente siglo malo, un mundo que está perdido, un mundo que decidió apartarse de Dios. Y entonces Dios nos está llamando a la reconciliación a través de la obra que Jesús hizo en la cruz. Entonces, esta obra que el Señor está haciendo en la vida de la gente que nos rodea y que Él quiere hacer hasta los fines de la tierra, que todas las naciones y los grupos étnicos de esta tierra puedan tener la oportunidad de reconciliarse con Él. Esto es precisamente el reino de Dios y es importante que le demos prioridad al reino de Dios. No hacer de la relación con Dios solamente como un medio para que Él me ayude en mis proyectos y en mis planes, ¿no? Entonces, si yo busco a Dios 15 minutos todos los días, Él me va a bendecir en mi negocio y Él va a bendecir esto y el otro. No es esa la enseñanza que Jesús nos quiere dar. También cuando el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, Él dijo, venga tu reino. Antes incluso de pedir el pan, dice que venga tu reino. Entonces es darle prioridad a los asuntos de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros darle esa prioridad al reino de Dios? Pues de tres maneras. Una es a través de nuestra oración. Que cuando estemos en esa comunión con Dios y en esa oración, no solamente estemos platicando nuestros asuntos personales, familiares, nuestros temores, nuestra gratitud personal, pero también podamos ejercer lo que la Biblia llama intercesión, y es orar por el pueblo de Dios, para que sea fortalecido, para que pueda brillar, para que pueda tomar buenas decisiones. Orar por los líderes, orar por tus pastores, tus líderes, orar por los misioneros que están yendo a lugares difíciles, orar por la gente que todavía no ha abierto su corazón o no ha querido, entregarse o responder al Evangelio, o aquellos que nunca lo han conocido. Entonces, esta labor de la intercesión, orando para que más personas puedan conocer al Señor y para que aquellas que ya lo conocen vivan una vida recta, una vida con Él, una vida fortalecida, libres de la tentación del enemigo. Esta intercesión es una parte importante de el reino de Dios, de buscar primero el reino de Dios. La segunda es también en nuestra economía. Varias veces también en la Biblia nos habla de primero Dios en nuestros recursos, o sea, apartar inmediatamente el diezmo, la primicia, esa porción elegida para darla precisamente para la obra de extensión del reino de Dios. Vemos en el libro de Proverbios que nos dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, ¿no? Ahí está otra vez esa palabra de primero, primicia, ¿no? Las primicias de todos tus frutos, dice, entonces serán tus graneros llenos de abundancia. Entonces, sembrar esa parte escogida, no lo que me sobra al final, sino primeramente apartar lo que yo voy a dedicar al Señor cada semana o cada mes o cada que yo recibo para el extendimiento de su obra. Eso es una manera maravillosa también de darle prioridad al reino de Dios. Y número 3, incluso con nuestro servicio, con nuestro tiempo. Es importante que en esta maravillosa y magna y enorme obra del Señor, en la que Él quiere llegar a niños, Él quiere llegar a mujeres, Él quiere llegar a matrimonios, Él quiere llegar a varones, Él quiere llegar a gente de escasos recursos, Él quiere llegar a gente de muchos recursos, Él quiere llegar al que no sabe leer y escribir, Él quiere llegar a los doctores, donde Él desea que su evangelio sea compartido a toda criatura. Qué importante es que tú y yo nos podamos involucrar, que tú y yo podamos dedicar el tiempo para transmitir a otros, a nuestro círculo directo tal vez, las verdades de Dios, y que podamos formar parte de una gran red en la cual muchas personas puedan ser, sacadas de este mundo
caído de este mundo sin sentido y llevadas al reino del Señor Jesús. Entonces esto requiere pues tiempo y requiere de personas que puedan decir, heme aquí, Señor. Entonces Dios tal vez te envíe a servir a los niños o te invite a que abras tu casa y le compartas a los tuyos lo que vas aprendiendo, que te involucres en el servicio de tu congregación, etc. Todo esto es darle prioridad al reino del Señor. Y la tercera es su justicia. Primero Dios, primero su reino y primero su justicia. ¿Qué quiere decir su justicia? Pues muy sencillo. La palabra justicia quiere decir una vida recta, una vida que agrada a Dios. Entonces, no es solamente el poder orar a Dios y buscarle, no es solamente el poder invertir en su obra, pero también es mantener una vida, una actitud, una conducta que sea agradable ante los ojos del Señor. Tal vez para algunos esto pueda parecer como que demasiado, ¿no? Tiempo para Dios, tiempo para servir y compartir, mis finanzas, y esto pudiera parecer una carga, pero al contrario, déjame decirte que esto es una inversión que te traerá grandes beneficios. Bueno, el primero es el beneficio del descanso, porque si tú buscas primero a Dios, Dios te va a dar luz, Dios te va a dar inteligencia, Dios va a estar ahí en todas tus situaciones y a lo mejor, y a mí me ha pasado 1000 veces, cosas que tú pensabas que iban a requerir un gran tiempo, una gran energía para resolver, cuando me esfuerzo y cuando pongo a Dios primero, se resuelven de una manera muchísimo más sencilla de la que yo pensaba que iba a ser. Entonces, finalmente, ese tiempo, esa energía, esa prioridad que yo le di a Dios, me resultó en un descanso para mi alma. Número 2, hay una seguridad total de la provisión de Dios, como Jesús lo dijo. Todas estas cosas serán añadidas. Y número 3, le das un enorme significado a tu vida. Regresamos a esa pregunta de Jesús. ¿No vale la vida mucho más que tener unos buenos zapatos o un pantalón o una casa? Y cuando tú le das prioridad a Dios, Él te va a hablar cosas grandes y maravillosas que tú no sabías. Cuando le das prioridad a su reino, eso va a traer un sentido de propósito porque tú estás invirtiendo en lo eterno. Y cuando le das prioridad a su justicia, va a traer una paz maravillosa para tu alma. Así que yo te quiero invitar a que primero Dios. Te quiero invitar a que le des prioridad a Dios, a su reino y a su justicia. Y que pruebes las maravillosas bendiciones de hacer esto. Para cada uno puede ser diferente, cada uno tiene diferentes horarios, ocupaciones. Para algunos poner primero a Dios, si son personas, por ejemplo, retiradas, pues puede ser que dediquen 4 horas al día a servir, no sé. Para otros que son muy ocupados, a lo mejor pueden dedicar 15 minutos cada día y a lo mejor a la semana unas horas para poder servir a otros. No sé, esto cada uno lo debe decidir. Pero yo te invito a que hagas una reflexión en este día. ¿A quién estoy sirviendo? Y si sirvo a Dios, estoy poniéndolo a Él, su reino y su justicia como prioridad en mi vida. Y si no, este sería un buen día y un buen momento para poner una pausa en el camino, hacer una reflexión interna y reordenar nuestras prioridades. Que Dios te bendiga.
siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar, no puedo escapar. Tu rostro pude ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar, no puedo escapar. Tu rostro pude ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Santo, santo eres, santo, santo eres, santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo eres, santo,
Santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, Santo, eres santo, Santo, eres santo, Santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie